presenten así. Venía en el Uber y venía pensando en qué iba a decir hoy. Y para iniciar la conversación, pues me gustaría empezar diciendo que la universidad pública me salvó. Los pulsos, los fulgores que la gente puede llegar a obtener a lo largo de la historia de su vida aparecen a partir de que tú le das determinados significados y significantes a la existencia. Y para mí no fue hasta que llegué a la universidad, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que tuve la oportunidad que se acercaran estos grandes significados a mi vida. Gracias a ello, ahora puedo hablar de cosas tan lindas y tan bellas como El Señor de los Anillos, que he estado discutiendo constantemente de ello últimamente, específicamente el Silmarillón, que es algo que estoy leyendo ahorita nuevamente. Y gracias a la universidad tuve la fortuna de hacer una apertura india de rey en ajedrez y aprender, ¿no? Aperturas de Kasparov. Específicamente en el libro El ataque combativo de Kasparov. Tuve la fortuna, gracias a la universidad, que llegara a mí insospechadamente Charlie Parker y también llegara el cuento del perseguidor gracias a Julio Cortázar, donde hablan también de Charlie Parker. Tuve la fortuna de descubrir en mis oídos lo bello que suena Take Fire. Y de la misma manera tuve la belleza de ir al centro del Zócalo de la ciudad de Puebla y en un concierto de Molotov destruir algunos cuantos botes de basura, ¿no? Porque uno es lo que hace cuando es joven y cuando pues, es universitario, básicamente. Y tuve la fortuna de ir a marchas y tuve la fortuna de discutir demoledoramente con mis compañeros a lo largo de todos los años en la universidad. Tuve la belleza de tener grandes amigos que me acompañaron y que me iluminaron de inmenso, específica una persona que constantemente me decía, piensa Daniel, por favor, piensa. ¿Por qué digo todo esto? Sirva todo esto de prólogo para esta conversación, que me gustaría más que fuera una conversación. En el momento que ustedes gusten levantar la mano e interrumpirme, será bienvenida su interrupción, ¿vale? La universidad es el espacio en donde puedes ser altamente arrogante y pedante cuando eres universitario y poder decir que, oh sí, acabo de terminar el último film de David Lynch que acaba de morir. Sí, es el espacio en donde puedes decir para aquellos que estudiaron psicología, si no hay, bueno, sonará muy arrogante esto de terminé las obras completas de Freud en Amor Rorty. Es la mejor traducción que puede haber, sí. No hay otro lugar, créanme. Cuando ya chambeas ya no, la gente se incomoda. Pero cuando eres estudiante es el gran momento y el gran lugar para poder decir muchas barrabasadas, sí, pero es el lugar en donde la gente también te corrige. Es el lugar en donde tú puedes emitir posturas políticas, ideológicas, y es el lugar en donde las tienes que discutir y argumentar. La universidad entonces es el cobijo para muchas personas que no han tenido la oportunidad de tener conocimiento. Y no digo obligatorio, digo por el placer de saber algo solo por el simple y sencillo hecho de saber. Uno no gana nada más si sabe. Ayer lo decía ciertamente. Yo no sabía que pedirte que vuelvas sería casi tan dulce como tenerte aunque no vuelvas, y no haya sino tu ausencia, tan dura como el golpe que me di en la cara pensando en ti. Es un poema de Juan Gelman. No te vuelves más guapo, no conquistas morritas, o sea, eso es cierto, no funciona así esta onda, pero es muy lindo saberlo. De la misma manera que es lindo saber que en algún punto, cuando tú estás encima de un tren y ves a la gente debajo del tren, la velocidad se mueve dependiendo de la visión de las personas, ¿no? Me parece que es lindo, no voy a ganar más nada por ello, pero es lindo saberlo. ¿Dónde lo vas a obtener? Es en la universidad. La universidad te permite abrir los caminos, los senderos, para poder pensar en voz alta, para poder tener una voz, para poder conquistar esa voz y defender esa voz a través de argumentos, que en un principio son opiniones, que en un principio son ideas, pero conforme va avanzando el tiempo se van refinando. No hay otra manera de refinar las opiniones si no es a través de la discusión. Y es la universidad el único espacio que te va a cobijar para pensar en voz alta.
¿Por qué el tema es urgente y necesario el día de hoy? Si nosotros revisamos lo que está pasando en la Universidad Autónoma de Puebla, que un puñado, no solo un puñado, un montón de alumnos, qué lindo es eso, un montón de alumnos rebeldes empezaron a exigir cosas muy básicas, que les den buenas clases, ¿no? Básicamente lo que piden, que tengan buenas instalaciones. Y es que la universidad tiene que propiciar la idea de un pensamiento crítico. Hemos logrado, gracias a los sistemas de calidad educativa, a los sistemas de evaluación y acreditación, hacer pensar que la universidad solamente sirve para que tú obtengas un título, un papel que sugiere, no 100% que tú sabes algo, sugiere solamente. Puedes, no sé, algunos alumnos que están por acá pueden dar cuenta de ello, que pasaron por de noche la universidad y no necesariamente aprendieron algo, pero pasaron todas las materias. Y es que sí, se ha logrado hacer en los últimos 40 años este juego perverso a través de la acreditación o el sistema de acreditación, que la gente solamente quiera pasar que no saber. Esta es una gran diferencia. Solamente querer pasar y no querer saber es una gran diferencia. Quiero decir algo antes. La mayoría de la gente tenemos que reconocer que somos ignorantes de un montón de cosas. Y muchas veces olvidamos que somos ignorantes de que somos ignorantes. Y es necesario asumir la ignorancia. No es un problema no saber. No es algo horrible no saber. Es necesario aceptar el no saber. Pero no querer saber, eso sí es censurable. Eso sí es malo. Eso sí tiene un problema. No querer saber nos pone en grandes predicamentos. Y ante el no saber y no querer saber, se generan un conjunto de eufemismos de cosas que vemos frente a nuestros ojos y no queremos decir qué son o cómo son. Por ejemplo, esto que estoy comentando de que la universidad ha logrado solamente generar procesos de acreditación, mucha gente no lo quiere decir en voz alta. Parece que la universidad se ha llenado de un espacio de subterfugios que impiden ver de frente los grandes problemas que tenemos en la inmediatez. ¿Como cuál? Voy a decir algo horrible. ¿No se han preguntado por qué últimamente, en los últimos años, la idea de tecnificar la educación es poner estas cosas horribles llamadas cañones, venir a leer mis diapositivas y pensar que eso es una clase? Pero si no lo haces, parece que es un problema. Alguna vez me preguntaron, oye, ¿y dónde está esta onda de tus diapositivas? ¿Dónde va a estar lo que vas a decir? Y regularmente respondo, pues está aquí. Aquí está. Yo sé. Yo tengo la capacidad de saber. Yo sé. No sé tanto, pero lo que sé, sé bien. Tuve maestros tras de mis espaldas que me llevaron a saber lo que sé ahora y poderlo decir en voz alta. No sé muchas cosas, pero tengo el deseo de seguir sabiendo. ¿Por qué comento esto? Porque parece que no se dice y no se cuestiona. Y cuando alguien lo cuestiona, como que empieza a ver algo muy freudiano. Es que tú eres una normal, tú no eres... Todos lo hacemos así, todo esto es ya así, así son las cosas, así han sido, así son y así serán. Y entonces, pues mejor no las preguntes tanto. O si eres alumno, aceptas la derrota y dices, ah, ya, ¿qué quiere? Sí, hay que entregarlo, no importa. Así que quiere un examen de esto, sí, ah, ya, entrégaselo. ¿Para qué discutir? Y el gran problema del para qué discutir es que las cosas siguen aconteciendo de una manera muy perversa. ¿Cuál es esa manera perversa? Yo estoy no completamente convencido, pero sí muy preocupado que la gente en la universidad no sabe. Sabe poco y no quiere saber. Y la segunda cosa que me preocupa profundamente es que la gente en la universidad está en solitario, está pensando en solitario. Va, toma sus clasecitas y después de eso se va a su casa, toma su mochilita y se va a su casa. Quiero compartirles algo. Yo gran parte de la universidad la viví en el café de al lado. Y entonces ahí era devanarse la cabeza pensando, discutiendo a través de los libros que discutíamos o que decíamos, pero era entre colegas, entre compañeros o amigos. Tuve la fortuna de tener un grupo de amigos que me regañó demasiadas veces porque yo no entendía exactamente qué quería decir Wittgenstein en el Tractatus Lógico-Filosóficos. Y era necesario compartirlo, porque si no lo compartes te quedas con tus dudas tú solito y es horrible.
tratar de responderse a sí mismo las dudas. Luego, cuando las piensas en voz alta con otras personas, las respuestas aparecen. Inclusive en la investigación. Cuando hay una investigación que no queda clara en tu cabeza, es necesario que tú hables, lo expreses, lo compartas con otras personas y en algún punto, posiblemente, aparezca una respuesta. ¿Por qué digo todo esto? En las coordenadas y las brújulas en las que se está moviendo la existencia en este momento, han reaparecido mitos, o mejor dicho, discursos que creíamos olvidados o que creíamos ya acabados. Los discursos del fascismo han estado resurgiendo poderosamente en los últimos años. Los discursos, estas historias que nos suenan conocidas de los años 60 y 70, están misteriosamente pasando, no a calca, pero están pasando con una sutil similitud en Latinoamérica. Esto nos hace recordar, obviamente, los grandes movimientos de izquierdas con Salvador Allende en Chile, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, inclusive aquí en México, y la derrota de todos esos movimientos y el surgimiento de las grandes dictaduras que acontecieron de los años 70 en adelante. Pensábamos en 1980 y 1990 que nosotros o que todos esos discursos de odio habían quedado olvidados y que eran de otra historia, de un libro ya cerrado. Creo que no. Y ahorita en el norte se está empezando a contar nuevamente esta historia fuerte. Y ustedes se preguntarán, oye, ¿qué relación tiene eso con la universidad? Uno de los grandes bastiones en 1960 fueron los universitarios. Los grandes pensadores de ese momento histórico fueron muchos de ellos universitarios. El Mayo del 68 francés fue primordialmente construido por universitarios. Y los universitarios tenían la posibilidad de sí jugar, divertirse y al mismo tiempo echarse las chelas, pero también discutir problemas políticos potentes, cosas que les importaban del futuro y del porvenir. En este momento no sé si sea así. Ahora bien, creo que hay pequeños atisbos de esperanza. Pienso un poco, por ejemplo, sí en la Universidad Autónoma de Puebla, pienso también históricamente en la UNAM, pienso en la UAM, pienso en estas universidades y pienso que en cada universidad hay pequeños nichos de estudiantes que están pensando en voz alta, que están cuestionando, preguntando e incomodando. Creo que lo están haciendo y creo que de alguna otra manera sentarnos y utilizar estos pequeños espacios para reflexionar son necesarios. Pensar en voz alta duele. Eso lo llevo diciendo ya mucho tiempo. Pensar en voz alta duele. Entiendo que estamos en la idea del humanismo mexicano, pero aceptar a la otredad no es algo fácil, no es algo bonito. Aceptar a los otros duele porque los otros también piensan y tienen ideas distintas. Y en la aceptación de la otredad hay fricciones. El pensamiento no es solamente la aceptación de lo que tú dices y que el otro lo acepte. No, lo tiene que cuestionar, lo tiene que preguntar, lo tiene que criticar. Y si después de todo eso llega un acuerdo, es fantástico. Muy probablemente no lleguen acuerdos. Pienso en un momento histórico importante. Para mi generación, yo nací en 1982, la generación de los 80s, parece que misteriosamente se le negó la posibilidad de la lucha social. Parece que mi generación, yo al menos, a fuero personal, en los 2000, 2001, que estudiaba la universidad, ya hace muchos años ciertamente, si era de los jóvenes que decía, yo no soy político, todos los políticos son iguales, yo soy apolítico, yo lo que quiero es terminar mi carrera, tener un buen trabajo, una esposa guapa, 2 hijos no tan feos y un coche. ¿Cómo no? Es lo que yo quiero y tal vez un amante. Eso es lo que yo quiero, porque eso me lo tiene que dar la universidad. Pero gracias a la misma universidad, gracias al proceso histórico, esas ideas cambiaron y me reventaron en las manos de manera muy bella. Cuando llega Carlos Montemayor, cuando llega Gabriel Careaga con mitos y fantasías de la clase media, cuando llegan todas las derrotas contadas a partir de Paco Taibo II, Paco Ignacio Taibo II, y los héroes convocados, el mundo se empieza a abrir frente a mis ojos, de una manera distante, de una manera hermosa y de una manera dolorosa. Repito, la universidad es el gran lugar para pensar en voz alta.
la universidad nos va a permitir o nos permite unir palabras, conocer nuevos conceptos y poder poner en nuestra mente los grandes discursos y los grandes dichos, las palabras fuertes y estridentes. Pero si no las conocemos, ¿cómo va a pasar eso? Si no aparecen frente a nosotros, si no aparecen en nuestra mente, ¿cómo va a pasar eso? Y algo que me queda claro, que muchas veces en los salones de clases no están apareciendo los grandes dichos y las grandes palabras. Alguna vez escuchando Rabo de Nube de Silvio Rodríguez, escuché y confundía abiertamente una palabra que era escampar. Yo pensaba que la palabra escampar no existía y es cuando va acabando la lluvia, escampa el día, ¿no? Si yo no hubiera llegado a la universidad, posiblemente Silvio no hubiera llegado a mí y posiblemente la palabra escampar no hubiera llegado a mí. Y parte de la realidad no sería conocida por mí. ¿Por qué? Porque en ausencia de palabras, de significados y significantes, la realidad es pequeña. Y entonces parece que estamos relegados a los pequeños sufrimientos, a las pequeñas tristezas y a las pequeñas derrotas. Y parece que esta es la vida y que no se puede mover y que no hay otros grandes pulsos. Creo que no. Cuando en las noches, insospechadamente, aparecen preguntas demoledoras, yo creo que la gente lo que quiere hacer es dormirse para no pensarlas. Yo creo que en las noches, cuando aparecen insospechadamente preguntas atronadoras, preguntas que te tendrían que hacerte tambalear y cambiar el modo de tu existencia, la gente lo que prefiere es dormirse, como si fuera un golpe que recibe en la frente para cegarla y quedar dormida. ¿Cuáles son estas preguntas? No crean que son tan complicadas. Algunos filósofos llevan 2000, 3000 años tratando de resolverlas. Preguntas tan simples como, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué existo? ¿Por qué existo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero? Pienso fuertemente que estas preguntas no van a llegar si no hay alguien, alguna persona que las haga aparecer frente a tus ojos. Pienso que estas preguntas no te van a demoler si no hay algo, alguien que en alguna clase las pueda evocar de manera poderosa, potente, y que te las lleves pensando en el micro, en el baño, antes de dormirte, y que aparezcan para cambiarte la vida, para cambiar los horizontes, para poder pensar que algo puede ser distinto en esta existencia. Creo fuertemente que todo eso te lo regala la educación. No hay otro espacio. Y más aún, no solo la educación, creo que todo eso te lo regala la universidad. Yo básicamente vengo de la pobreza, muchas de las cosas que conozco las conozco gracias a la universidad. Tener un gusto refinado proviene de dos motivos. Uno, teniendo un montón de varo y haber nacido en riqueza y conocer los gustos refinados, o ser empleado de las personas que tienen los gustos refinados. Esas son las dos maneras de conocer los grandes gustos. Yo agrego una tercera, ¿cuál? La universidad. La universidad te permite que en algún momento algún amigo llegue y te diga, oh, es que a mí me gusta más el Cabernet Sauvignon que el Cabernet Franc. Y tú te preguntes del vino tinto, oye, pero puede llevar coca, ¿no? O sea, si le podemos echar tantita coca. Claro, puede llegar a ti, a tu vida, algún amigo que te diga, que te vea cómo le estás echando a tu café un montón de azúcar y te diga, no, mano, es que lo acaban de moler, ese no lleva azúcar, está dulcecito, manito, y que le brinque la ceja porque te está viendo aquí destruyendo un café. Y posiblemente no lo entiendas, porque tú piensas que la distinción del gusto, el gusto, es algo que tiene que ver con tus capitales sociales, económico, político, cultural. No va a haber otro lugar que te lo enseñe más que la universidad. La universidad, al ser el lugar en donde muchas personas, muchos tipos de personas, muchos tipos de conocimientos confluyen, es el espacio en donde puedes aprender un montón. Algunas veces se aprende en el salón de clases, muchas otras se aprende fuera del salón de clases en los pasillos, muchas otras veces se aprende en los cafés y muchas veces se aprende en los bares. Recuerdo mucho, y esto se lo digo a los maestros cuando doy cursos de capacitación o formación docente, si tienes la capacidad de ser tan buen profe y dar una tan buena clase y logras romper la vida cotidiana de tus alumnos y hablan de ti en las chelas, ganaste todo. Si una de tus clases fue tan potente como para poder llegar
hasta las chelas, el bar en donde están tus alumnos, y que de ti estén hablando esos morros para decir que eres un pésimo maestro o para decir que eres el mejor de los maestros, que sí tienes ideas, que está muy interesante tu idea, o para decir que no, que eres muy chafa, que no le explicaste bien. Híjole, si tú lograste hacer eso en tus alumnos, lo ganaste todo, porque rompiste su vida cotidiana y llevaste tu conocimiento allá en su cotidianidad y en sus gustos. Eso se logra en la universidad. Tuve la fortuna de tener al menos 3 grandes maestros, 4 grandes maestros y maestras en la uni. Maestros que activaban el modo Dios y no sé, tal vez ya estoy viejo, pero te explicaban desde los padrinos mágicos, pasaban por Carl Sagan con Cosmos y me iban explicando a Lacan, Seminarios 21 específicamente. Yo no entendía cómo lo lograba el cuate este. Sabía tanto, y yo y mis cuates sentados hasta atrás, porque si éramos unos rebeldes, no nos resolvía en la mente cómo lo lograba, cómo sabía tanto. ¿Será que este desgraciado se levanta a las 3 de la mañana a ver los padrinos mágicos, sacar notas, después ver Cosmos y después leer a Lacan y después venirnos a dar clases? ¿Será que eso lo hace? ¿Será que no duerme? Obviamente nos llevaba muchos años, el cuate tenía 50 y tantos años, y el cuate era un lector ávido desde muy joven y curioso de muchas otras cosas. Pero ¿qué trato de decir con esta historia? Cuando yo lo escuché por primera vez, primero me enojé mucho porque descubrí que había gente que tenía la capacidad de saber muchas cosas y poderlas articular al momento. Y lo segundo que quise como buen alumno reventador es leer toda los libros de la antología. Yo no leía la antología, yo leía todos los libros de la antología y tratar de venirle a hacer preguntas gandallas al profe para ver si le ganábamos. Nunca le ganamos. Eso fue muy triste. Pero se los juro que en un semestre leí lo que no había leído en toda mi vida. No porque me hubiera obligado, no porque me iba a poner 10, no porque venía en la rúbrica, no porque me pidiera reportes de lectura, no pedía nada. Solo era ganarle. Nunca le pude ganar. Pero algo que fue muy bello, que pasados los años descubrí, es que yo había ganado todo en esa clase. Había leído todo lo que no había leído en mi vida. Y gracias a todo eso, tengo la fortuna de saber un poco, gracias a esos maestros. Pienso que no está pasando. Pienso que las grandes cátedras no están aconteciendo y me tiene preocupado. No es que no haya grandes maestros, quiero aclarar eso porque luego se confunde. Siento que hay grandes maestros, siento que están ahí las grandes voces, pero siento que la misma universidad en sus sistemas muy perversos de acreditación, no solamente de acreditación para pasar alumnos, muy perversos de acreditación con lo del SNI, con lo del PRODEP, con la fragmentación de los profes y dejarte aislado en solitario en tu pequeño cubículo, me parece que ha sido uno de los grandes problemas. Y pienso que los docentes tienen que reenamorarse de esa visión, esa de decir las grandes cosas. Voy a hacer aquí un corte con respecto a la inteligencia artificial. En adelante voy a tratar de unirlo, no sé si lo logro. Me imagino o yo pienso que tengo buena memoria. Pienso que no hablo tan feo. Y pienso que no estoy tan feo, básicamente. Me quiero mucho, digo, básicamente es eso. Imaginen lo siguiente, supongamos que en lugar que un cañón esté ahí enfrente, sea un proyector de hologramas. Supongamos que hacen un holograma de un cuate más guapo que yo. Un cuate que tiene una mejor voz que yo, que la hacen con inteligencia artificial, una muy buena voz. Y un cuate que tiene la base de datos de ChatGPT y que te puede responder interactivamente. Y que lo que tú preguntes te lo va a responder de muchas maneras, utilizando un montón de información que tiene cargada en la red. Ante ello, yo no sé si yo podría competir con una cosa de esas como profe. Ahora bien, lo que sí creo, lo que estoy seguro, es que la belleza, la forma, el tacto, la entrega, son cosas que posiblemente la inteligencia artificial no nos pueda robar. Las maneras, la mirada, la fortuna de ver a alguien, de ver la desesperación de que la clase es malísima, la hueva que tienen,
las ganas que tienen, el sueño que tienen, verlo, creo que te cambia los pulsos. Y creo que ante eso no se va a poder robar. Pienso que ante el desarrollo de la inteligencia artificial va a venir grandes cambios en la universidad y en la escuela en general, que muchas cosas de las que tenemos que aprender en este momento tendrán que cambiar y muchas maneras que nosotros tenemos de enseñar tendrán que cambiar urgentemente y que palabras como creatividad, riesgos, diversión serán parte de las escuelas, tendrán que serlo. Porque de lo contrario yo puedo prender una cámara, o mejor dicho, ni prender una cámara, abrir mi computadora y empezar a ver videos de alguien que me habla, que no sé si sea cierto o que exista. Con esta última parte me gustaría ir cerrando para abrir el micrófono y hacer un intercambio de ideas. Hay un texto, se los recomiendo mucho, se llama El naufragio de la Universidad de Freytag. En el naufragio de la Universidad de Freytag sugiere que la captura de la universidad a nivel epistémico se responde ante un modelo pragmatista, utilitarista que se metió en la universidad y que básicamente lo que ha hecho la universidad en los últimos 120 años, desde el Fordismo para acá, es crear mano de obra. Esto suena muy redundante, pero es cierto, mano de obra especializada para los empresarios. El gran problema es que las universidades públicas no solamente están construidas con la idea de dar mano de obra para los empresarios. La universidad pública es para que cualquier persona del pueblo que quiera aprender algo, lo pueda aprender. Cualquier cosa que ésta sea. Cualquier persona que desea aprender algo, podría llegar a la universidad para poder aprender. Porque la universidad es el gran espacio, el gran lugar que tendría que cobijarnos, aclaro, las universidades públicas, y que tendría que darnos los conocimientos, las bibliotecas, los grandes profes, las grandes enseñanzas, sin temores, que tendría que propiciar el pensamiento crítico. Ayer en una mesa estábamos hablando de eso, del pensamiento crítico. El gran problema es que yo creo que cuando el pensamiento crítico se convierte en pensamiento crítico, revienta lo que está pasando en la Autónoma de Puebla. ¿Cuál? Pues que los chavos empiezan a preguntar y que las preguntas son muy incómodas y que son muy potentes y que necesitan una respuesta. Y que cuando el pensamiento crítico aparece en los jóvenes, se hacen los grandes movimientos sociales. Esto es viejo, ni siquiera es mío. Ser joven y no ser rebelde es una paradoja. Ser joven es necesario para la existencia del mundo y ser rebelde es lo que propiciará los grandes cambios. Regularmente, cuando Rodrigo González, en una canción que se llama No tengo tiempo, habla de y esta máquina me ha convertido en una sombra borrosa. Y la canción se llama así, No tengo tiempo. Yo lo pienso mucho cuando platico con mis colegas, cuando se dan estos foros, cuando se dan los intercambios entre personas, las cosas se acaban porque se acabó el tiempo. ¿No les ha pasado tristemente que tú quieres salir con tus cuates a tomar un café y conforme van avanzando los años, ya no hay tiempo, ya es como de, oye, vamos por un café mañana, ¿qué te parece? Híjole, no tengo tiempo, es que el trabajo, los hijos, o estoy ocupado, o tengo que ver mi serie en Netflix, o sea, no tengo tiempo. Y que el no tengo tiempo sirve para todo. Oye, ¿qué estás leyendo? Híjole, es que, ¿sabes? No tengo tiempo. Cuando me dé un espacio chiquito, voy a terminar ese libro. Cuando me dé un espacio chiquito, voy a terminar esa película. Cuando me dé un espacio chiquito, voy a amar bonito. ¿No les ha pasado que inclusive con sus parejas esto del no tengo tiempo es muy potente? Parece que la inercia de este mundo se está moviendo tan rápido que nos impide hacer las grandes preguntas. Parece que el mundo en el que nos estamos moviendo se mueve de maneras tan abrumadoramente rápidas que nos impide detenernos y pensar. Y creo que uno de los lugares en donde tendría que el tiempo detenerse para poder pensar es la universidad. Uno de los lugares para poder apropiarse de la voz y de poder decir y poder preguntar, sin importar que tu pregunta sea una muy mala pregunta. Si hay malas preguntas, pero es mejor hacer malas preguntas que no hacer preguntas. Y es la universidad la que tendría que ser el espacio en donde tú puedas levantar la voz y preguntar y decir cosas. Creo que ese lugar o ese espacio
no está funcionando así en este momento. Y me parece que es necesario decirlo, enunciarlo y pensarlo en voz en alta, en colectivo. Y poder pensar y poder decir. Estas no son mis palabras, las escuché de alguien. Siempre me imaginé cuando leía, por ejemplo, esto de los héroes convocados de Paco Taibo o 68 de Poniatowska. Siempre me imaginé cómo hubiera sido yo si hubiera nacido en ese momento histórico. ¿Qué hubiera hecho yo? Hubiera sido de los que hubiera salido, de los que llevara pancartas, de los que hubiera estado en la marcha del silencio. ¿Hubiera estado yo ahí? ¿Hubiera tenido el valor, a pesar de que las piernas me temblaran de miedo, de poner la cara, el corazón y el cuerpo y la vida? ¿Hubiera sido yo? Me preguntaba, me he preguntado constante y sistemáticamente. Tuve la fortuna de estar en 2019 en los movimientos de Chile y fue hermoso ver cómo la gente salía a marchar, a hacer la revuelta y pedir cambios profundos y estructurales en un país que había vivido una dictadura durante mucho tiempo y una visión muy conservadora del mundo. Y regreso a México y me doy cuenta de algo muy bello, que la gente está pensando, no tan alto todavía, no tan en colectivo todavía, pero lo está haciendo. Y pequeñas vistas de ello es que la gente puede decir en este momento, en tanto en redes sociales, puede levantar las voces. Todavía me queda claro que no en todos los espacios. Y con esto ya me gustaría cerrar. La universidad es de los estudiantes y de los profesores. La universidad no es de las acreditadoras. La universidad es de los estudiantes y del pensamiento de los estudiantes y de los profesores y las profesoras. La universidad es el lugar en donde se tiene que discutir, dolorosa, bella, rígida, argumentativamente, pero se tiene que discutir. Se tienen que poner enfrente los temas que nos incomodan, porque nuestra labor colectivamente es pensar, pensar en voz alta y buscar respuestas, pensar en voz alta y tratar de llevar una conciencia a la gente que no tiene la oportunidad de caminar la universidad. La universidad, si me lo preguntan a mí, me hizo lo que soy. Me llena de emoción cada vez que lo digo en voz alta. Me hace sentir que el lugar que piso, el espacio que piso, ha sido pisado por grandes personas previamente a mí. Y me gusta pensar para mis adentros que la universidad es y tendrá que ser el lugar en donde nosotros pensemos en voz alta. Los modelos educativos que han vivido en los últimos años han logrado hacer de nuestras universidades un intento de preparatorias o secundarias en donde hay sistemas de control perversos, en donde lo más importante es que el chico pase en lugar que el chico aprenda, que la chica pase en lugar que la chica aprenda. Y creo que no. Creo que es el gran espacio para poder saber, para poder aprender y para poder decir. Creo que no hay suficientes palabras para traducir todo esto, pero espero que si alguien se lleva dudas potentes y alguien las lleva a su salón de clases y alguien hace las preguntas incómodas, créanme que yo siento que ha tenido sentido esta plática. No importa en este momento que no respondan o no pregunten. Obviamente me gustaría que preguntaran muchas cosas, básicamente si me gusta. Pero la cosa más importante en mi mente es que si alguno, no todos, pero alguno, insospechadamente, se lleva preguntas y las empieza a hacer en sus salones de clase, híjole, yo creo que esta cosa habrá tenido sentido. Sin más nada que decir, y ya se me secó la garganta, abro el micrófono para cualquier pregunta. Por incómoda que sea, estaré muy gustoso de responderla. Y si no puedo responderla, estaré muy gustoso de decir, no puedo responderla, ¿vale? Y pues bueno, les agradezco mucho y si alguien quiere hacer preguntas, con todo gusto. Ay, gracias. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Pienso en todo el discurso que nos acaba de dar,
voy a retomar la palabra que usted mencionó, es un discurso muy bello, pero también pienso, ¿no?, en esta parte de, sí es cierto que al menos no las personas que nos encontramos estudiando, sí es cierto que nos quedamos muy cortos en este diálogo, en ir más allá, en siempre atrevernos a pensar más allá. Por ejemplo, no hablando de la cuestión de que el espacio, la escuela, la universidad, tiene que ser un espacio en donde se geste este pensamiento crítico, esta reflexión. Pero luego también pienso cómo, y no, bueno, no va en sentido de pregunta, más bien es un comentario. Entonces, pero ¿cómo podemos ir en contra de este sistema? Hablando, por ejemplo, de los profesores, ¿no?, que te exigen un resultado. Hablamos, por ejemplo, en conceptos de sujeto de rendimiento, calidad, resultados cuantitativos. ¿Cómo hacer para ir en contra de esto? No es una pregunta, no un comentario. O sea, pienso, yo de manera personal pienso en todo eso. Y luego lo segundo, pienso también que no hay momentos históricos o épocas para gestar luchas sociales. Yo creo que más bien son como las circunstancias, o sea, las circunstancias que nos llevan a lo que menciona, ¿no? Voy en Chile y se ve esto, llego a México y se está. Entonces, yo creo que estamos en el momento perfecto, en las circunstancias perfectas, pues para atrevernos a hacer esto, ¿no?, lo que menciono, pensar en voz alta. Gracias. Gracias por más que una pregunta, es un comentario, está chido. Híjole, yo creo que luego sí lo vemos, ¿sabes? O sea, luego como alumno, es que mucho de mi profesión, de mi práctica docente, de mi práctica como investigador, de mi práctica como académico, proviene de mis traumas, ¿no? Básicamente es eso. Tuve la desgracia de tener los peores maestros mucho tiempo, ¿no? No lo van a creer, parece que soy inteligente. Cuando llegué a la secundaria, reprobé sistemáticamente todas las materias de los 2 primeros bimestres. El de artes me pasó. Y eso no sé por qué. Yo estaba muy enojado que me hubiera pasado, porque para mí en mi mente era de, esto es tonto. Pasé los extraordinarios súper rápido, o sea, hice los exámenes, tengo la fortuna de tener buena memoria, entonces los pasé muy rápido, porque eran exámenes de memoria. Para mí era muy fácil eso de A, B, C, S, dato, todo eso. Cuando llego a la prepa, sufro algo muy triste, cual me alejo del conocimiento. El conocimiento deja de tener sentido. Y entonces, obviamente, vi Beverly Hills 90210, qué viejo soy. Y entonces, pues uno quiere salir al antro, ¿no? Pensar, yo siempre me preguntaba cuando veía esas series, ¿por qué todos son tan bonitos y tienen coche? O sea, el cuate tiene un cabello perfecto, ¿por qué yo me pongo este gel y no sale tú? O sea, y cuando llego a la universidad, o sea, la preparatoria me aleja del conocimiento, me abre las puertas a todos los vicios que tengo hasta esta fecha, pero no al conocimiento. Y no es hasta la universidad que me empiezo a dar la oportunidad, veo a compañeros en las aulas que no pedían la palabra, no levantaban la mano, hablaban. Y vi a profes que no se incomodaban, que si era de, sí, no te preocupes, sí esto. Y entonces volteaba y otro empezaba a hablar. No pedían la palabra, hablaban. Para mí era como de, no, qué falta de respeto, ¿cómo es posible? ¿Cómo es? O sea, ya después en los cafés, ¿no? Me daba cuenta que los amigos, las amigas, no pedían la palabra, hablaban. Me di cuenta entonces que gracias a mis condiciones económicas, sociales, políticas, culturales inclusive, yo estaba acostumbrado a pedir la voz. La voz es tuya para poder denunciar eso que está frente a tus ojos y que tú crees que está mal. ¿Por qué digo que en la universidad es el único espacio para poder hacer buenas preguntas e inclusive malas preguntas? Porque si tu profe es muy chido, muy chida, tendrá la necesidad de corregirte, de buena gana. Si estás diciendo una barrabasada, va a tener la necesidad de corregirte. Pero es el espacio para que tú puedas hacer las preguntas que tú quieras.
Y el profe, la profa, tiene que tener el conocimiento, los tamaños para poder responder. ¿Sí? No fue hasta la universidad que lo descubrí. Y yo creo que cómo hacerle, preguntando, enunciando eso que yo veo de frente. Porque también estuve en espacios en donde decía, ay, ya, ¿qué quiere? ¿Quiere que lo engañemos? Hay que engañarlo. Vente, rincón del vago, saquemos algunas cosas, las mezclamos y ya ahí tienes el trabajo, porque lo que quiere es el trabajo. Y tristemente es eso. Muchas veces lo que quiere es la evidencia. Por eso veo aquí una diferenciación. El conocer por el gusto de conocer y el entregar trabajitos que, ojo, sirven, porque luego sí es muy bello. Yo hace muchos años trato de ya no hacerlo, porque sí me molesta que me engañen mis alumnos, ¿no? Pero luego cuando he leído los trabajos de alumnos, es muy lindo cuando sí, yo me he dado cuenta que llega la fecha de entrega y el chavo, la chava, se acerca y me dice, oye, pasan 2 días, ¿ya lo leíste? No les importa la calificación, ¿sabes? Quieren que lo leas, quieren ver que los corrijas. Y aquí veo la diferencia entre eso de entregar trabajos que no sirven para nada, que entre más páginas lo voy a pasar, a trabajos que sí vas a leer y que le vas a poner interés. Ojo, esto es un problema, porque si yo tuviera un salón de clases de este tamaño, solamente 5 páginas por cada uno de ustedes, las matemáticas no me van a dejar mentir. No, va a ser difícil leerlo. Y mira que leo rápido. Pero son cuántos, como 40. Leo libros en una semana de 200 páginas. No, trabajos, imagínate, y todavía corregirlos. Creo que luego hay un problema en ello, pero como estudiante, ¿qué es lo que yo haría o que yo trato de hacer para no perder mi condición de estudiante? Ser bien molesto, preguntar. Aunque mis otros compañeritos se volteen y me digan, ay, ya cállate, ya vámonos. Obviamente sí entiendo cuando ya se acabó la clase y ya es de, ya sí, vamos por las chelas, vamos. Pero en el proceso no, en el proceso sí es hacer preguntas. Ojo, vas a incomodar gente. Y luego ante la incomodidad la gente mejor se calla. Creo que no. Creo que la universidad es el lugar para poder hacer eso, incomodar gente, con respeto. No sé cómo sea esto que acabo de, esta mezcla de incomodar con respeto, no sé cómo lo sea, pero entiendo que tengo el derecho de decir cosas y tengo la obligación de aceptar la corrección también. Pero luego no hacemos ninguna de las dos. Y creo que ahí está un pequeño, gran problema en las aulas. No preguntar, no decir, no incomodar. Y creo que es necesario poner los temas, en especial para la gente que está en educación. Híjole, creo que hay muchos problemas en educación que no queremos ver y que no queremos poner ahí al frente y que no queremos discutir. Y que parece que solamente lo seguimos haciendo porque lo seguimos haciendo, porque así se hace. Pienso en las planeaciones para poner un tema muy claro. La gente, te juro, me ha preguntado de, bueno, es que estamos, doy conferencias de esto de la nueva escuela mexicana y me dicen, es que suena muy bonito lo que usted dice, pero ¿y cómo hago mi planeación? Te juro que en la misma en la plática yo digo cosas como de, no es necesario que hagas la planeación. La nueva escuela mexicana propone que no la hagas, que es una guía, no es la clase, no te va a hacer la clase. Ojo, que si para ti te gusta llevar una agenda y la planeación te sirve, hazla. Pero si tú no quieres, si tú dices, no, pues yo la tengo aquí en mi mente, date. Sé lo más creativo, lo más inteligente y da la clase. Se termina la conferencia y la gente me pregunta, oye, pero hoy, ¿cómo la hago? Enséñame cómo hacerlo. Son fórmulas repetidas. Y yo creo que eso se ha permitido porque no preguntamos. No sé si a tu comentario le respondí, pero creo que va por ahí, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Chale, ¿cuánta violencia? Buenas tardes. Un gusto tenerte aquí. Al igual que tú, soy generación 85, por ahí andamos en la edad. Me pasó algo parecido al tuyo, que en la prepa por ahí dejé el conocimiento, pero seguí estudiando. Pero digo, tal maestro Martín, como lo retiró, fue mi docente. Siempre he sido crítico, amargo, irreverente, loco. Y no me da vergüenza decirlo. Porque he llegado hasta donde estoy, creo que con esa forma de ser. 17 años después de egresar, regresé a la escuela a estudiar la maestría.
Yo me siento competente, a lo mejor no lo sé, pero mi vida laboral me ha dado la pauta para sentirme competente. ¿Qué tan válido es como universidad que te hagan sentir como que no eres competente o inteligente? Híjole, esa pregunta es incómoda un montón. No, mira. Uno de los grandes problemas que tenemos es, sí te voy a responder inclusive con la historia personal. Sí, la pedantería sí se nos sube. Sí, no me considero un intelectual, pero a la gente que el ego sí se te va de las manos. Y entonces piensas que todo mundo tiene que saber y que todo mundo tiene que responder. Y no, lo que trato de decir es que la universidad es el espacio para que puedas hacer preguntas interesantes y que para que los que estemos acá no nos botemos o no nos embebamos en nuestras palabras y ¡pum!, te pierdas. Porque en el momento en el que te pierdes, sí empiezas a hacer sentir tonta a la gente. O sea, en el momento en el que tú crees que eres inteligente, valió. No. Y con eso no estoy diciendo que no haya gente inteligente. La hay, me queda claro y tiene que haber en la universidad, sí. Pero hay una diferencia, la línea es muy pequeña y muy delgada. Pero hay una diferencia entre ser inteligente y ser ególatra. Hay gente que es el ególatra y no es inteligente. Hay varios. Parecen inteligentes, se visten de traje muchas veces, ¿no? Pero no. Utilizan palabras muy rebuscadas, que luego cuando les preguntas simplemente, ¿pero qué significa eso? ¿Qué significa hermenéutica? No le responden. Parece que son inteligentes, no lo son. Aquí hay que utilizar, perdón, lo que hace Sócrates, mayéutica, simple. Es a lo que voy. Tú dices que sabes, cuéntame qué sabes. Yo le voy a eso. Sí aguantar un poco la incomodidad, porque te entiendo un montón. Entiendo cuando te pueden decir, no, pues es que no eres lo suficiente. Igual ni te lo dicen, solo te lo hacen sentir que es peor. O sea, es indirecto y es violento. Pero creo que la respuesta tiene que ver con esto. Luego la gente, como pierde el piso, porque no hay otros que te echen la mano, que te digan, oye, no te vueles, carnal, estás acá, mira, acá está la pierna, aquí está la tierra, acá abajo. Por eso creo que luego en sociales específicamente salir a campo sí te regresa mucho al pie, o del pie a la tierra, mucho. Pero lo que yo sugeriría, por ejemplo en tu caso o en el caso de muchas otras personas, aguanta vara y sigue siendo incómodo, perdón. Aguanta vara y sigue, porque luego también, cuando la gente no sabe, se quiere ocultar en otras formas, como, ay, es que esa pregunta es muy tonta, es que, o sea, es obvio. No. Que te responda primero, para ver si es muy obvio. Por ejemplo, ayer que estábamos en una plática en el encuentro con los chicos, yo estoy convencido que luego la banda no sabe por qué el cielo es azul. Y cualquier persona podría decir, eso es súper obvio, todo el mundo lo sabe. Ajá, a ver, dímelo. Y creo que la banda se oculta en las descalificaciones y en todo ello. Creo que la universidad sí tiene que ser el espacio para que exista gente inteligente dentro de la universidad y que la tenemos que estar agarrando constantemente porque luego sí se embeben en su propio ego y se nos pierden. Y los que están allá, los alumnos, quiero decirles esto, sí es el lugar en donde tú puedes ser pedante, porque apenas estás aprendiendo. Cuando eres morrillo en licenciatura, estás aprendiendo. Y si encontraste un ciclo de Tarkovsky, se apellida, el director ruso, y ya sientes que tú sabes de cine, no te preocupes, sea arrogante. Es la universidad el único espacio, pero si eres profe, bájale 3 rayitas, carnal. Porque los chavos están encaminados, apenas van. Si eres profe, es importante que tú seas inteligente, es importante que tú sepas, es importante que tú te ganes el respeto, pero es importante que no te embebas en tu ego. Lo digo inclusive escupiendo para arriba, porque me ha pasado. O sea, uno no aprende si no tiene parte de experiencia. Yo creo que la fortuna de tener colegas, que luego es de, vente para acá, ven. Por eso siento que es un problema o es un error que los profes andemos en solitario en las universidades, en los pequeños cubículos, los pequeños metros que nos tocó ganar. No, tiene que ser en colectivo porque si no te pierdes muy feo y logras hacer estas cosas, hacer sentir a gente
que es incompetente, ¿no? Tengo una idea, esto lo hicimos allá en el CIE, estamos en esa batalla. El Centro de Investigación Educativa de la Autónoma de Tlaxcala tiene que ser abierto para todas personas, a pesar de que no estén matriculados. En otras palabras, que si una señora allá afuera tiene un hijo de secundaria y no entiende por qué su hijo es un desastre, y ella piensa que llegando a mi salón de clases, a mi cátedra, yo le voy a responder, pues me aguanto un montón en lugar de decirle, no señora, es que usted no tiene estudios de posgrado. No, pásele y vamos a ver si logro. Porque la educación y el conocimiento en pública, quiero aclarar eso, es para toda la gente. Entonces mi deber como centro de investigación, como el que sabe supuestamente, es que cualquier persona que quiera saber, yo quiero enseñar. Cualquier persona que quiera saber, yo tengo que enseñarle. Es mi deber. No solo porque trabajo en una escuela pública, en una universidad pública, como profesor, básicamente. Entonces, no sé si respondí, pero creo que esas son las dos partes de la pregunta. Creo que por allá el Chuy quería. ¿Qué tal, Doc? Pues siento que voy a decir esto bastante enredado, pero por neta sí lo quiero soltar. Empezando porque me vino el recuerdo ahorita viéndolo, un Chuy por ahí de 2023, 2022, en un congreso de allá de Tlaxcala, siendo estudiante de licenciatura, preguntándole a usted en una conferencia cómo es que podemos luchar por las grandes verdades, cómo es que podemos cambiar las grandes realidades. Y recuerdo que usted me respondió alguna vez aceptando la derrota y me guió a través del imperativo categórico de Immanuel Kant, relacionándolo con Spider-Man y el deber moral del tío Ben, de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y la verdad siento que es esta parte que me trae esto, a decir aquello que quiero anunciar, no con el corazón en las manos, pero sí con el alma enredado entre los brazos. Agarrando sí bastante coraje, ahorita que lo estoy escuchando acerca de los padrinos mágicos, me viene a la mente Coraje, el perro cobarde. Ayer mi amiga Alice me estaba platicando algo, encontramos una frase que decía, hasta el más cobarde está lleno de coraje, en referencia a Coraje, el perro cobarde. Mi pregunta va encaminada a los ideales y los realistas, estos dos sujetos que estén inmersos dentro de educación, que a veces no vemos. Soy maestro frente a grupo de chicos de secundaria y mi gran pregunta es, ¿cómo encaminarlos a ellos hacia la búsqueda de la verdad? Porque cuando empiezan con estos cuestionamientos, cuando ven a lo mejor que tú admites que no les sabes, pero sí que los haces dudar, que los haces cuestionar, que los haces que les duele un poquito la cabeza, obviamente ya cuando uno está de este lado sabe que el mundo es crudo, que la educación es cruda y es como es. Es difícil cambiarla, dejamos nuestros aportes, sí, pero aquí es lo que yo voy es, ¿qué camino le puedo dar a mis alumnas, alumnos, el mundo distópico, que está bastante lejos del conocimiento? ¿Cuál es el camino del espíritu rebelde para la búsqueda del error? Porque siento que solo a través de ese es como nos podemos encontrar. ¿Es que acaso la verdad solamente se ha convertido en una cuestión que pueden enunciar las personas de privilegio? Y entonces, sí, un poco kantiano de mi parte, esta Rex Cogitam, pienso, luego existo, aquí no pienso, luego no me dejan existir. ¿Qué camino es aquel que yo le puedo dar a mis estudiantes? Si yo estoy sembrando un árbol, sabiendo que no gozaré de su sombra, pero me entra la incertidumbre de qué frutos son los que darán esos árboles que yo dejo sembrados. ¿Cómo ellos podrán encontrar la verdad sin darse cuenta de que aprender es duro, de que el mundo es cruel? Porque ellos están en ese gran fanatismo ahorita de la crítica, de dudar, cuestionar la realidad, preguntarse acerca de las grandes historias, de los grandes científicos, qué hay más allá del planeta, existen los extraterrestres, qué es Dios, quién es Dios, por qué es Dios, y todas estas cosas que los van encaminando fuera de la escuela, pero sí orientado hacia la educación. Entonces creo que me preguntaron cada vez, ¿qué te recomienda, qué me puede decir al respecto? Chale. Gracias. Ay, gracias. Chale, sí es como me omito. Es obvio, es obvio. Mira,
Yo no sé si lo hizo, esto te digo que soy producto de todos los traumas de la escuela. Yo no sé si se apellidaba Estrada, la maestra de español, cuando llegué a Puebla a vivir en tercero de secundaria. No sé si estaba en ella esa intención. Recuerdo que me enseñó los motivos del lobo, lo recitó. No me lo enseñó, lo recitó. No sé si fue una buena, no lo recuerdo, pero recuerdo eso. Y lo recitó de tal manera, con tal potencia. Yo creo que a ella en sí ya le gustaba, ¿no? La poesía y recitar, ¿no? Los motivos del lobo, que es un cuento muy bonito. De Santo Tomás de Asís, me parece. No fue. Y gracias a ella, en algún punto, los pulsos de la poesía empezaron a tocar mi puerta nuevamente. Pero no fue hasta la universidad que encontré a una persona a la cual específicamente le debo estar donde estoy. Yo no hubiera estado donde estoy si esta persona no me hubiera alimentado, no me hubiera cuidado, no me hubiera cuestionado, no me hubiera regañado, no se hubiera preocupado por mí, ¿no? Creo que en todo momento, para que un chico pueda aprender, una chica pueda aprender sobre el mundo, tiene que haber alguien que esté dispuesto a enseñarle. A pesar de los riesgos, a pesar de las dificultades, a pesar de la ignominia, a pesar de las condiciones sociales, económicas, políticas, porque nadie lo va a hacer. Es como esa pequeña luz que puede ser corrompida fácilmente, absorbida, pero que algo resiste al interior de la misma luz que impide que las fauces de las sombras la atrape completamente, ¿no? Pienso que esa es la labor de los profes. No son todos. Creo que esa es la labor de las profas. No son todas. Pienso que si en el hilo de tu destino encuentras a alguien que pueda emitir las grandes palabras y los grandes dichos, y que eso te lleva a preguntarte, posiblemente esa sea la forma en la que el chico pueda aprender. Quiero aclarar que no es para pasar exámenes. Ojo, luego hay cosas que son necesarias pasar, ¿no? Pero creo que sí, en el hilo del destino de la gente tiene que aparecer unas personas, y creo que esa es la labor docente. En la casa no lo van a aprender. Luego siempre tendemos a culpar a los padres de, es que no, sus papás no leen. ¿Cómo van a leer tú? He visto a profes que han sacado generaciones de jóvenes completas, que ahora son los hijos de esos jóvenes de su primera generación, los que tienen su salón de clases, y que ahora son los nietos de esos que tuvieron por primera generación, y se siguen haciéndola, pero es que estos no aprenden. Perdón, el único común denominador eres tú, profe. No es echarle la culpa a los profes, pero creo que los profes no han entendido el gran deber que tienen en sus espaldas, porque eres el único que le va a dar la posibilidad de poder pensar sobre Dios, pensar sobre los astros. Y como te digo, Chuy, no es necesario que tengan las mejores preguntas, las grandes preguntas, las precisas preguntas. No, no, no. Que tengan preguntas. Y nuestro deber, en lugar de acallar las preguntas, es tratar de generar preguntas y sacarlos con muchas más. Si tú logras sacar a un chavo sin preguntas de tu salón de clases, la regaste. No, ese morro tiene que salir con más preguntas, con más deseo de saber. De todo, de lo que sea, por pequeño que sea. Por eso te contaba esta historia de los motivos del lobo, porque desde ahí, y Nocturno a Rosario, recuerdo mucho eso, Nocturno a Rosario. Porque desde ahí creo que el deseo de la poesía me ha acompañado y me ha cobijado a lo largo de los años. Pero no fui yo, lo que quiero decir. Hubo un alguien que hizo que en mi mente apareciera Nocturna Rosario y los motivos del lobo. Y años después hubo un alguien que hizo que apareciera Mitos y Fantasías de la Clase Media, El joven arribista clase mediero, los 3 tomos del Capital de Marx,
que apareció Foucault, que apareció, gracias a una persona, no fui yo, fue alguien que apareció en el hilo de mi destino y que me hizo que me preguntara, que quisiera saber. Creo que esa es la labor y creo que esa es la respuesta. ¿Cómo le haces? Haciendo que tus alumnos quieran saber. No hay de otro. Oye, pero ¿y eso cómo se hace? Ahí sí, Michuy, no lo sé. Creo que es una mezcla entre creatividad, pasión, conocimiento, teatro y ganas. Creo que es esa mezcla de cómo hago que mis alumnos quieran saber, creo que es eso. Porque sería mucho más fácil para mí llegar, poner un cañón, hacer de esto un martirio chino, leer todas las diapositivas y ya después decir que aprendimos, me dan mi constancia y yo parece que enseñé. No se trata de eso. La bronca es que tienes que tener un conjunto de elementos que son, creo que esos, no como fórmula, sino como sugerencia. Creatividad, pasión, ganas, conocimiento, porque los profes no son facilitadores, los profes saben, deben de saber, desde la Constitución hasta la Guerra de los 3 años, hasta las diferencias entre los 4 estados de la materia, no sé si me explico. Tienen que saber, no hay otro, solo el profe. Y un niño no va a aprender de nadie más que su profe. Luego hay papás que tienen privilegio, sí, regularmente tienen voz, sí, esos morritos son los menos, quiero aclarar, lo van a tener, pero toda la demás banda, las demás personas, no, solo sus profes. Creo que ahí fue donde lo perdieron los maestros. La belleza de darse cuenta que eres tú el único que va a poder compartir la palabra con otros, porque no va a llegar a esos otros las grandes y las bellas palabras. No sé si respondí, Chuy, pero creo que va por ahí, ¿vale? No sé si haya otra pregunta. ¿No? ¿De este lado? Ay, gracias. Hola, buenas tardes. Dando un poco como lo que vemos en esta maestría, que es de intervención educativa, me pongo a pensar de que si yo ya incomodé diciendo que en un espacio está pasando tal cosa, ¿qué hacemos después? Es una pregunta muy difícil. Mira, creo que la primera cosa es darte cuenta que no es... si ya incomodaste, estoy seguro que otras personas se incomodaron también. O sea, estoy seguro que no eres la única. La universidad por eso arma cuerpos estudiantiles. O sea, también se arman para las chelas, digo, seamos honestos, ¿no? Se arman para fiesta y todo eso. Pero por la otra que se arman los cuerpos estudiantiles es porque la educación es un acto político. Te das cuenta que tus dolencias son las dolencias del otro. O sea, los otros somos nosotros. A eso me refería cuando digo que incomoda, que pensar en voz alta incomoda. Pero en el pensar en voz alta encuentras rostros, gente que está viviendo o está sintiendo lo que tú estás sintiendo. Lo que ha logrado el sistema educativo es fragmentarnos. En otras palabras, no querer ver que hay otro que tiene las mismas dolencias que yo tengo. Porque si hubiera otro y que nos pudiéramos sentar a platicar y pensar, nos daríamos cuenta de, oye, pero eso a mí también me pasa. Oye, pero eso también me ha pasado antes. Oye, me enteré de una persona que le pasó. Y entonces, eso inmediatamente, inamoviblemente, va a hacer que la gente se junte y que desemboque en movimientos como lo que está pasando en la Autónoma de Puebla. ¿Por qué? Porque al momento en el que la gente habla, la gente se une, no como proyecto político o partidista, no, para nada, sino como mis dolencias. Oye, me pasa esto, me pasó esto. Creo que eso es de eso se habla cuando se dice politizar a los alumnos, que los alumnos, los maestros, se den cuenta, las maestras, que no son los únicos y no son solo sus dolencias, y que las dolencias son de más personas. Entiendo cómo funciona el sistema burocrático en el que estamos viviendo y que posiblemente si tú lo dices una vez
y muy bajito, se omite y se pierde ante el ruido de, no, es que sí, maestra, pero vamos a la acreditación ahorita. Espérame, es que vamos, ahorita tenemos los exámenes, ya vienen las asistencias, tenemos que hacer. Y ante todo el tumulto de cosas que se tienen que hacer, parece que lo que tú estás diciendo no es tan importante. El problema es que sí es importante cuando descubres que hay más personas metidas en el mismo problema. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Idealmente lo que yo te sugeriría, encontrar a esas otras personas que posiblemente que igual que tú estén igual que tú. El problema es que si no se, como decía la compañera, el sujeto de rendimiento es este ser que se autoexplota y que cree que se está autorrealizando, dice Byung-Chul Han. Pero sumado a ello es el que está aislado, el que piensa que sus sufrimientos son solo sus sufrimientos y que nadie más los sufre, como esa persona. Error. Hay más gente ahí, hay más personas ahí con las que tendríamos que estar dialogando para poder generar los grandes cambios. Los grandes cambios, las grandes transformaciones no se han generado pidiendo permiso, se han generado en la colectividad, organizándose y diciendo cosas, incomodando más, porque entiendo que lo primero es incomodar, o sea, el primer paso es incomodar en el salón, pero muchas veces la estructura hace que se pierda. Lo interesante es incomodar fuera del salón, pero no en solitario. Solitario estamos derrotados, es lo que quiero decir. En colectivo, posiblemente no, posiblemente se hagan cosas. Y yo pienso, por ejemplo, que eso pasó en la UAP. Un montón de morros, independientemente que digan que hay manos detrás, que los chavos no se pueden organizar. No, yo lo que creo es que los chavos empezaron a decirse, oye, ¿te pasa esto? Es que también me pasa. Oye, ¿te pasó esto? También me pasa. Oye, y es que esto también me pasa. Y que en el sumar voces se hizo este movimiento. Lo más paradójico es que la UAP se jacta de ser una de las 5 mejores universidades del país. Y de lo que se quejan los chavos es que las instalaciones, las cátedras, las clases no están bien. Entonces, yo creo que fue la suma de voces. Los chicos empezaron a hablar. Hemos logrado hacer que los chicos no hablen. Yo creo que sería importante. Y no solo los chicos, los profes. No sé si te respondí, pero creo para mis adentros que va por ahí. ¿Sí? Vale, chicos, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo me voy a participar. Buenas tardes, agradecer primero este espacio que nos brinda. Y por ejemplo, ahorita usted hablaba como de ese alguien, yo lo he visto como la figura de, llaman el mentor, un mentor, una mentora. Y por ejemplo, hasta qué grado, por ejemplo, reconociendo que eres mentor o mentora, hasta qué grado puedes tú o qué ejemplo puedes dar para que en algún momento a lo mejor no quebrantes, porque en algunas veces pues no sabemos, al menos que lleguen y lo expresen, pero cómo puede ser que a lo mejor no se quebrante, o si el ser mentor o mentora puede ser simplemente de manera momentánea para generar algún tipo de motivación, en este caso pues en los estudiantes o en alguna persona, o puede ser de manera constante, o sea, ¿de qué va? Y en este sentido, por ejemplo, ¿qué impacto puede tener en el de que, por ejemplo, a lo mejor mi compañera sí tuvo un mentor y yo no? Y en ese caso, ¿qué impacto puede tener su crecimiento personal, académico? Porque de alguna manera, pues, sabemos que influye. Entonces, ¿qué tanto puede diferir en eso el crecimiento de cada uno de ellos o de ellas? Ajá. Chale. Yo quiero responder eso. ¿Tú quieres? ¿Cómo no? A ver, hola. Yo quiero responder esa porque yo me pregunto, Daniel. Entonces, yo pienso, no puede hacerle la hora, Daniel. Ahora. También, no me puede hacerle la hora. Sino que por muchos años me formé con el doctor Ángel, fui su auxiliar de investigación, y entonces seguí una línea muy vertical. No es porque sea malo lo vertical, lo continuo, lo progresivo, porque realmente es lo que tuvo, una progresión muy buena. Pero cuando él, no sé, por cuestiones de tiempo, por gente, tuvo muchas actividades, me mandó con Daniel. Y entonces sí hay un cambio totalmente. El pensamiento es tuyo,
pero si hay un cambio de modelo que te hace pensar y te hace poner a ti mismo en debate de qué es lo que verdaderamente te gusta. Y entonces por primera vez te conflictúan dos pensamientos diferentes, sí son diferentes, son propios, son pensamientos de cada uno de dos personas básicamente ya consolidadas en su pensamiento intelectual. Y entonces pienso que ese conflicto te hace sí crecer, o sea, yo lo vi en el momento de tener un mentor y otra persona que no lo tienes, básicamente te conflictúa personalmente, y es en el momento en el que sientes conflicto y ahora se siente que tuviste una formación y un mentor, entonces yo podría decir que eso es diferente, solo quería decir eso, ya lo que Me transformó la vida, el coaching de Daniel. Ahora, cuánta violencia, ¿eh? Uno hace muchas cosas, menos eso, eso sí, no. Sí, mira, se me hace muy lindo que Sandy respondiera o que se atreviera a responder, porque luego sí es como complicado que la gente asuma el valor de tener su voz, ¿no? Pienso mucho en el tío Airo de Avatar. Para los que me han escuchado ya saben esto, ¿no? Yo me identifico mucho con Zuko de Airo, ¿no? De Avatar. Mucho de cuando veía la caricatura, ¿no? Me veía proyectado. Y tuve la fortuna de tener eso, un mentor, un tío Airo. Muy paciente, como un tío Airo. Muy sabio, como un tío Airo. Y muy entregado, como un tío Airo. Ahora bien, lo que yo creo es que la gente llega a tu vida no la que tú quieres, pero sí la que tú necesitas. Y nosotros tenemos que ser, los que estamos en esta profesión de docentes, estar abiertos y dispuestos a pensar que tenemos que proyectar algo en nuestros alumnos. Esto es muy difícil, porque eso sería partirte constantemente en muchos. Sin embargo, creo que es nuestra obligación, puesto que muchas veces los chicos, las chicas, no van a tener a alguien que les pueda decir las grandes palabras. Luego las grandes palabras es yo creo en ti, tú puedes. Esas pueden ser las grandes palabras, pero luego hay otras que le tienes que decir. Tenemos derecho a la heroicidad, tenemos derecho a que nuestros nombres retumben en la eternidad. Luego lo necesita la gente. Entonces creo que nuestro deber es, como docentes, como académicos, como profesores y profesoras, entregarnos a poder decir las grandes palabras o las grandes acciones. Creo mucho en esto de mandar con el ejemplo. Creo mucho que si tú dices que algo se tiene que hacer, te paras y lo haces. Creo que eso es importante. Creo que en la educación es muy importante retomar esas pequeñas acciones. Y creo primordialmente que en todo lugar en donde alguien quiera aprender, alguien tiene que querer enseñar. Y creo que los que ya pasamos, que ahora estamos de este lado, porque en algún momento estuvimos allá, pero ahora estamos de este lado, tenemos el deber de saber lo suficiente como para poder iluminar de inmenso a otra persona. No para que lo repita como secta, no, para que piense, para que diga, para que tome su voz y tenga la oportunidad de decir, yo quiero decir esto. Creo que para eso servimos. Con esto, híjole, yo no sé, fíjate que luego no sé si lo dije en otras conferencias, creo que sí, porque luego mis ideas son circulares. Hay una canción de Fernando Delgadillo que dice en alguna parte, grandes fueron los viajeros que cruzaron por aquí. Esto sí lo utilizo para poder dormir en la noche en paz. Luego, cuando la noche y los días son muy pesados y las derrotas se acumulan tanto en las espaldas, pienso para mis adentros que cuando pasen los años y mi cuerpo desaparezca y se funda con el polvo y mi nombre se pierda en la historia,
me gusta pensar que alguien podría decir de mí, sin mencionar mi nombre tal vez, grandes fueron los viajeros que cruzaron por aquí. Creo que eso es lo que nos tendría que estar llevando de la mano. Te lo paso como mantra, porque luego cuando las derrotas se acumulan, uno no puede dormir, ¿no? Y luego uno necesita algunos elementos para poder conciliar el sueño. Y a mí algunas veces sí me sirve. Y entonces sí, para mis adentros quiero pensar que cuando los años pasen, alguien, sin decir mi nombre, pueda decir, grandes fueron los viajeros que cruzaron por aquí. Creo que ese es el deber que tenemos, ¿vale? No sé si te respondo. Gracias, Andy, por responder. No, gracias, Andy. ¿Alguna? Primero no se acuerdan. Yo ya los quiero callar. Buenas tardes. Pues yo estoy viviendo una situación ahorita con mi profesión académica. Yo no soy formada para dar clases en niveles de educación básica, específicamente preescolar y primaria, pero por razones de la vida estoy dando primaria, quinto año en específico. Dentro de mis sesiones de clase me gusta a mí mucho que mis alumnas y mis alumnos me pregunten cosas. Hace poquito veíamos la matanza de Tlatelolco y la discusión terminó en, bueno, ¿y el gobierno es bueno o malo? Me preguntaba. Y yo ante esa pregunta, ¿qué les digo? ¿El gobierno es bueno o malo? Y porque las personas no hicieron nada, porque el pueblo no hizo nada en ese momento, porque no se rebeló. ¿Qué les respondo? Porque no se rebeló en ese momento, ¿no? Hace poquito también con el 8M surgieron estas discusiones de lesbianas, gays, personas heterosexuales, homosexuales, etcétera, ¿no? Yo los dejé que ellos me preguntaran y me cuestionaran y fui respondiendo conforme me fueron preguntando abiertamente y les dije, ¿qué pasaría si les dijera que yo como su maestra me gustan las mujeres? ¿Qué posición toman ustedes? ¿Me rechazarían porque me quieren mucho? ¿Me rechazarían? ¿Me ignorarían? ¿O qué pasaría, no? Se quedaron con esta interrogante, fueron a sus casas con sus mamás y sus papás y al otro día tenía a un padre de familia con la coordinadora académica. ¿Por qué se están hablando de estos temas en el salón de clases? La coordinadora académica sabe que pues yo toco estos temas en el salón de clase y va conmigo y me dice, ¿por qué estás hablando de estos temas en el salón de clases? Le digo, bueno, ¿y entonces en dónde los voy a hablar? Si estamos en la edad en la que ellos pues precisamente desarrollan su pensamiento crítico, ¿no? ¿Qué hacer en estos momentos cuando parece que nada es contracorriente? Porque es una escuela privada, no es pública, y pues los padres y madres de familia son los que están pagando, ¿no? Que también estas situaciones pasan muchas veces en escuelas públicas. Hiciste preguntas incómodas. Sí. El problema muchas veces es, hay una serie, no sé si ya te la había recomendado, es Merli, es española, de un maestro de filosofía medio locochón, raro un maestro de filosofía. Y hay una parte en donde afrontan este problema porque es una clase en prepa, entiendo que en prepa es un poco ya más abierto que chiquitos. Y le preguntan se están burlando de un chico que es afeminado, que es gay abiertamente, los compañeros, en el salón de clases. Y lo que hace Merli es, a ver, tú que te estás burlando, a ver, párate, enséñame cómo es ser un hombre. ¿Cómo hace un hombre? Y los dos, no, pero es que, ¿por qué? O sea, no pasa nada, nos llevamos así. No. Dime por qué. Dime cómo es ser un hombre. Y los dos chavos de, güey, perdona, disculpa, ya me voy a disculpar, ¿no? Y se disculpan con el chico. Y al final Merli dice, es que contra lo que estoy peleando es contra la homofobia de los padres. Si los padres no fueran tan homofóbicos y tuvieran tantos problemas, no tendríamos problemas con sus hijos. Ahora bien, utilizo esto porque estamos educando a sus papás. Es muy triste esto que estoy diciendo, pero al final de cuentas, tú como profe, educas a los papás. Luego los papás construyen. Yo no sé en qué momento nos construyen. De estar allá, nos pasamos acá y nos volvimos horribles personas. Pienso en la universidad de amigos que ahora son como de, no, Daniel, es que la formalidad, las buenas costumbres, ¿cómo es posible?
Y me volteo, me lo quedo viendo y te recogí, carnal, te recogí de la calle, o sea, estabas tirado, vomitado, y yo te llevé. Buenas costumbres. ¿Cómo? Parece que la gente olvida, y eso es muy triste. Entonces, al final del día, esto es difícil, la incomodidad genera un trabajo extra. Para tu desgracia, para nuestra desgracia, ser un profe genera un trabajo extra. Esto es cierto. O sea, no solamente vas a educar a tus alumnos. Posiblemente los chamacos lo agarren de, pues sí, ¿no? Está bien, está chido lo que estás diciendo. A mí me hace un montón de sentido. Que se quiere ella y ella, pues es lógico, ¿no? Se quiere, ¿no? Entonces no hay problema. Oye, que se reconoce, no se reconoce como lo que nació, se reconoce como, pues sí, ¿no? O sea, pues nada más se cambia y ya, ¿no? O sea, posiblemente un chamaco, una chamaquita lo pueda captar más rápido. La bronca son los papás. Y entonces lo que tú vas a tener que educar a la distancia es a los papás. Recordemos que tenemos un sistema educativo que nos produjo a todos nosotros. Eso es lo triste. Y que mucha de la derrota de nuestro sistema educativo son los papás que ahora tú tienes como, son los papás que tú ahora tienes como maestra a sus hijos. Pero esos somos nosotros. Esos que cuando éramos jóvenes decíamos, no, hay que ser liberales, la diferencia, no es cierto. Y entonces, tristemente, tú tendrás que trabajar más, porque tienes que educar a los papás. Esto es muy Freire, si lo quieres pensar así. Sí. Por eso el Freire tenía que ir a la favela, porque no tiene sentido que tú le pongas a leer a un niño. ¿No te ha pasado que lo pones a leer? El chavito lo leyó, lo entendió, lo agarró, se va el fin de semana, llega el lunes, nada. ¿Y tú qué pasó? Y viene con sí, pero es que trabajé con el iPad y pasó esto y me dieron este juguete y nos fuimos para acá. Ajá, pero tú, y te gustaba. Yo, o sea, no solamente vi que era repetitivo, no, yo vi que te interesó. Ah, sí, pero qué aburrido. Sí, tú compites contra unos papás que luego tienen una idea muy extraña de cómo educar a sus hijos. Y creo que en este momento histórico ese es un problema fuerte. Tenemos que educar a los padres, sí, eso es lo triste, y eso es lo que tendríamos que hacer, o lo que hacemos. Ahora bien, en tu caso, al ser privada, es que estos papás luego no te piensan como profe, te piensan como empleada. Y si es más morrito el chavito, te piensan como su niñera y que te van a educar a ti, para que eduques como ellos quieren a sus hijos. No, espérame, no. Aquí hay algo muy potente. Tenemos que revalorar al docente, porque históricamente ha sido descalificada las maestras, los maestros. Por ahí anda Alice, está haciendo un trabajo con chicos, con maestras de preescolar. Tristemente yo creo que las maestras de preescolar han sido tratadas como niñeras, y es un problema de género, porque se piensa en mujeres, o la idea de maternar, que las mujeres para preescolar tienen que maternar porque los van a cuidar. No, espérame, las maestras de preescolar son unas profesionistas, son unas académicas, y se tiene que revalorar como eso, como profesionistas, como académicas. Y a los maestros, a las maestras de primaria, se les tiene que revalorar como los que saben. Lo hemos perdido, tenemos que recuperarlo. Porque en ese sentido, si no lo hacemos, tendrás que seguir educando a la distancia a los papás. Y vas a tener, no es la primera, van a pasar los años. Lo malo cuando pasan los años es que, por ejemplo, ahorita tienes toda la fuerza, toda la energía, pero un día, no quiero que pase y espero que no pase, pero un día vas a empezar a decir, ay, ya. Ay, sí, ya. Que no, ay, sí, ya, no importa, no me importa. Que sí, que va a pasar, que pase. Que no quiere hablar de temas, no hablo de temas. Y es el desgaste. Las batallas, lo triste de esta estructura es que la batalla no es de frente, es una batalla desleal, porque es una batalla de desgaste. Espera que pasen, que caigan los años y que tú en algún momento digas, bueno, pues no pasa, mejor, ¿para qué quiero problemas? ¿Para qué? Mejor así. Entonces, creo que la sagacidad de los docentes, y en este caso tuyo, pues es aguantar vara, resistir un montón y aferrarte a la idea de ser docente.
No queda de otro, creo. Pero sí, o sea, es eso, estás educando a los papás. No, yo creo que a los chavitos es mucho más fácil. Los papás es horrible. Creo que va por ahí. No sé si te respondo. Vale, pues bueno, terminamos por acá, hacemos un cierre. Voy a pasar el micrófono, Aplausos. Muchas gracias, doctor Edgar Daniel, por esta magistral conferencia, charla. Creo que nos faltó agregar el currículum, filosofía, epistemología, ontología, yo creo, ¿verdad? En el marco del segundo encuentro de estudiantes de posgrado de educación, la Universidad de Colima, a través de la Facultad de Ciencias de la Educación, otorga la presente constancia al doctor Edgar Daniel Anaya Torres por su participación con la conferencia La Universidad para Pensar en Voz Alta, impartida de forma presencial hoy 19 de marzo de 2025. Un aplauso.